Viceministro de Francia Márquez, realizó polémica defensa a integrantes de la primera línea, son estigmatizados falsamente. Cella hizo parte de la primera línea en el llamado estallido social, que puso en jaque al comercio del país. Un polémico mensaje publicó en sus redes sociales Gareth Cella, viceministro de Juventud del Ministerio de la Igualdad, que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, en el que defendió a capa y espada a los integrantes de la primera línea, que aún permanecen presos en diferentes cárceles del país. A través de su cuenta personal de X, Cella le metió presión a la justicia e indicó que no puede haber presos políticos, haciendo referencia a los miembros de la primera línea, quienes pusieron en jaque con actos vandálicos al comercio de las principales ciudades de Colombia. Contexto: Petro encendió la polémica, pidió al Mincultura que en un grito de rebeldía declare a Puerto Resistencia monumento nacional. Además, protagonizaron ataques a la infraestructura pública, bloqueos de las vías, hechos que reposan en los expedientes de las autoridades. Gente, el terrorista de la primera línea, socio de Francia Márquez, hoy está pidiendo no revictimizar a los terroristas y asesinos de la primera línea. Dicen estas ratas que eran jóvenes defensores de la democracia y jóvenes defensores y en contra de la oligarquía. Estas ratas son unos asesinos y criminales, son unos terroristas, violadores, delincuentes de la primera línea. Es un grupo criminal. Al pueblo colombiano no se le puede olvidar. Estos asesinos desgollaron, torturaron a policías. Hoy el guerrillero asesino está pidiendo que sea un monumento nacional en homenaje a esos terroristas, que para que quede la historia. Gente, ¿a quién le importa la historia en Colombia? Hay que vivir el presente. En esas historias falsas donde siempre la izquierda comunista dice que Simón Bolívar que llegó en un caballo y que sacó la espada, falso, gente. Gente, los que no conocen de historias no saben quién fue Simón Bolívar. Esta rata fue un asesino y un violador. Esta rata era peor que el guerrillero asesino. Y en Colombia eso lo tienen como un héroe. No, este era un asesino, terrorista, violador y delincuente. Que hoy el guerrillero saca a decir que Bolívar era el defensor de los derechos humanos. Era el mismo, exactamente peor que este guerrillero, violador y asesino. Escuchen este explosivo audio. Viceministro de Francia Márquez realizó polémica defensa a integrantes de la primera línea, son estigmatizados falsamente. Cella hizo parte de la primera línea en el llamado estallido social, que puso en jaque al comercio del país. Un polémico mensaje publicó en sus redes sociales Gareth Cella, viceministro de Juventud del Ministerio de la Igualdad, que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, en el que defendió a capa y espada a los integrantes de la primera línea, que aún permanecen presos en diferentes cárceles del país. A través de su cuenta personal de X, Cella le metió presión a la justicia e indicó que no puede haber presos políticos, haciendo referencia a los miembros de la primera línea, quienes pusieron en jaque con actos vandálicos al comercio de las principales ciudades de Colombia. Contexto: Petro encendió la polémica, pidió al Mincultura que en un grito de rebeldía declare a Puerto Resistencia monumento nacional. Además, protagonizaron ataques a la infraestructura pública, bloqueos de las vías, hechos que reposan en los expedientes de las autoridades, por lo que varios de sus integrantes están privados de la libertad. Las juventudes del estallido no pueden ser criminalizadas y estigmatizadas falsamente. No se les puede revictimizar y en este gobierno no puede haber presos políticos. Libertad a los presos por luchar. Posteó Petro.
Las juventudes del estallido no pueden ser criminalizadas y estigmatizadas falsamente. No se les puede revictimizar y en este gobierno no pueden haber presos políticos. Libertad a los presos por luchar. Cabe recordar que hace varios días el presidente de la República, Gustavo Petro, desató la controversia al pedir al Ministerio de Cultura que, en un grito de rebeldía, declare a Puerto Resistencia como un monumento nacional, estructura construida en el estallido social por la primera línea. El jefe de Estado indicó, en ese momento, que se debe homenajear a las personas que participaron de las movilizaciones que se registraron en contra del gobierno del expresidente Iván Duque. Si los monumentos nacionales se decretan materiales porque son parte de nuestra historia, muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados. Como una imagen como el Belalcázar esclavista derribado le costó tanto a la oligarquía ver, no se sentía representada por los indígenas que tumbaban al conquistador y la esclavitud, se sentían representados era por los esclavistas blancos que caían con su caballo, por la fuerza del pueblo, sostuvo Gustavo Petro. Estallido social foto, Alexandra Ruiz Poveda Semana. Y agregó desde Puerto Resistencia, ¿dónde estaba el corazón de ellos? No era con el indígena, era con el esclavista. Bueno, a mí me gustaría que si esos lugares históricos son monumentos y el conquistador con su caballo debe ser respetado porque es parte de la historia, que nos enseñe que aquí nos pisotearon con los caballos. Gustavo Petro pidió a Mincultura que declare a Puerto Resistencia monumento nacional. Que si hay monumentos nacionales que tienen que ver, dicen inmateriales, con la música hermosa, con nuestra cultura, que si hay monumentos de la historia, porque por aquí pasó Bolívar o allá, hubo una de las tantas batallas de las guerras internas de Colombia, aquí también hay una historia, expresó. Detalló, aquí tiene también una sensibilidad, aquí un poco de muchachos se aprestaron para decirle a la oligarquía, que no podía pasar, que se acababa la ignominia y que basta ya de la humillación, que era necesario tener un momento de esperanza, una ilusión. Contexto, no queremos que guerrillerice el país. María Fernanda Cabal se va con toda contra Petro y él exige que respete a los antioqueños. Entonces, ¿no es aquí, este lugar, un monumento histórico? ¿No hay un concejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre creyendo derribarlo? ¿Quieren lo mismo que el conquistador a caballo llegue aquí con sus pistolas para tumbar el monumento de la resistencia? Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno del Cambio no declara este monumento nacional? ¿Así o no se hace? ¿O somos simplemente espuma o somos huracán en la historia?